Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su participación y por conectarse a los espacios de capacitación. Mi nombre es Lisbeth Martín, soy la profesional de capacitación de mi planilla Compensar y el día de hoy pues no me queda más que agradecerles a todos por acoger esta cita y por encontrarnos el día de hoy por este medio para poder conocer información muy importante respecto al tema de seguridad social que como siempre pues nos compromete mucho con la actividad que ustedes realizan día a día. Para la sesión de hoy, pues vamos a tener una sesión más o menos de 1 hora aproximadamente, durante la cual pretendemos que ustedes conozcan a fondo y que conozcan esos beneficios que nacen tras la reforma tributaria y que tienen que ver precisamente para esos aportantes que se encuentran en procesos de determinación con la UGPP. Sabemos que este proceso es muy importante para las empresas, para cotizantes independientes y para varias personas que se ven afectados con estos procesos de fiscalización y claramente lo que quieren es después llevar a buen término y hacer correctamente ese tipo de aportes. Para manejar este tema, pues precisamente hemos invitado hoy a una persona directamente de la UGPP que va a ser la persona que nos va a acompañar en este espacio. Vamos a desarrollar la sesión de forma continua durante 1 hora y al final de la sesión pues daremos un pequeño espacio a preguntas para que nuestro formador pues pueda atenderlas. No siendo más, los quiero dejar entonces en compañía de Andrés. Andrés Acero es precisamente pues el formador de la UGPP que nos acompaña desde hace ya algún tiempo en mi planilla precisamente con estos procesos de capacitación. Entonces pues no siendo más, los dejo en compañía de Andrés y pues muchas gracias. Bueno, buenos días, Lisbeth. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y poder compartir con todos los asistentes a este Zoom para que podamos compartir varios de los aspectos que siempre desde la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales, la UGPP, estamos prestos a apoyar a todos los aportantes del sistema de la protección social. Y como lo decías, Liz, no es nada más, nada menos que hoy contarles un poquito de algo que está vigente, de algo que en medio de esta coyuntura que estamos viviendo por estos días de este confinamiento en el que estamos, de esta cuarentena, de esta suspensión de muchas de las actividades que se desarrollan en el día a día o lo que veníamos acostumbrados a realizar, pues es muy importante refrescar porque de pronto todo está abrumados que estamos con tanta información, con tantas situaciones que se nos están presentando, pues no es más sino también invitarnos a que efectivamente podamos compartir con ustedes algunas cosas que son muy importantes y que sin duda alguna necesitamos que haya esa retroalimentación, porque eh, es importante que busquemos cómo maximizamos esas oportunidades, esas ventajas que hay desde el gobierno nacional o que se contemplaron con la ley 2010 del 2019, se contemplaron para que pudiéramos acogernos a una serie de beneficios que nos permitiera tener un alivio, sobre todo para todos aquellos que estuvieran en procesos de fiscalización frente a la unidad de gestión pensional y para fiscales. A nuestros más de 270 participantes que están en este momento conectados, que veo yo aquí conectados, mil gracias por su asistencia, mil gracias por esa disposición para poderse conectar, para estar aquí presentes y que podamos compartir estos temas que son muy importantes. A mi planilla, nuestro aliado estratégico en todos estos temas de capacitación, mil gracias porque sin ellos pues sería imposible poder alcanzar a tanta cobertura, a tantas personas como lo anhelamos. Y para ustedes, mis queridos asistentes, les vamos a pedir un favor muy especialmente y es que para que haya más dinamismo dentro no vamos a tener problemas de conexión, de conectividad, les voy a pedir el favor de que pongan sus cámaras en pausa, o sea, no pongan las cámaras para que solo quedemos con el audio
y puedan ustedes ver la presentación, que al final del día es lo importante. La idea es que la única cámara que esté encendida sea la mía en algunos espacios. Yo igual siempre he sido un convencido de que lo importante no es que me vean a mí, sino que vean la presentación de la UGPP y que escuchen un poquito de lo que les tengo que decir. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos esta jornada, que es muy corta, es de 1 hora más o menos, y que la idea es que al final del ejercicio podamos resolver todas las inquietudes que se presenten, que tengan ustedes la mayor cantidad de inquietudes para que asimismo sea muy, muy fructífero este espacio. Bien, entonces arranquemos sin más contándoles inicialmente qué es esto de la unidad de gestión pensional y parafiscales, un breve recorderis rápido. Nosotros somos una entidad que pertenece al sector Hacienda, somos una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de allí que cuando nacemos en el año 2007, con la ley 1151 del año 2007, el Gobierno Nacional nos crea como esa entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con ese propósito, con 2 propósitos específicos dentro del sistema de la protección social. Uno tiene que ver con todo lo relacionado al reconocimiento de las contribuciones parafiscales o al velar porque las contribuciones parafiscales de la protección social se hagan de forma adecuada, completa y oportuna. Y otro es el que tiene que ver con el reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media. Y básicamente aquí en estas 2 funciones, estas 2 áreas misionales grandes que tenemos, uno de los objetivos principales, ¿cuál es? El fortalecimiento de la cultura del cumplimiento frente a esas obligaciones. Es esa misión que se nos ha sido encomendada, a la que nosotros día tras día estamos procurando llevar a los aportantes a que tengan adquieran ese compromiso, adquieran esa responsabilidad frente a estos 6 subsistemas de la protección social, entendiendo que dependiendo del tipo de aportante que yo sea, voy a tener la obligación, bien sea de hacer aportes, salud, pensión, riesgos, cajas de compensación, SENA y CBF, o solamente voy a tener la responsabilidad de hacer aportes a seguridad social, que son los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales. Bien, esa es una de las responsabilidades o uno de nuestros objetivos misionales. El otro que les mencionaba, que es el reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media, básicamente se contrae solamente a un reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media, pero que corresponde a entidades básicamente que pertenecían al sector público y que dejaron de realizar esta actividad de ese reconocimiento porque empezaban en un proceso de liquidación. Entidades como IDEMA, Inderena, Incora, Ferrocarriles Nacionales, Puertos de Colombia, que muchos de ellos en un momento trasladaron esa responsabilidad a Cajanal, pero que el Gobierno Nacional decide liquidar Cajanal e iniciar una sola entidad que administre todo este reconocimiento pensional. Frente a las contribuciones parafiscales de la protección social, nuestro objetivo misional, nuestro objetivo principal es el de formalizar a los obligados, bien sean estos empleadores o bien sean estos independientes, y facilitar ese cumplimiento de las obligaciones. El día de hoy vamos a hablar de esa primera parte, que es la formalización de esos obligados alrededor de todo lo que ha surgido con los procesos de fiscalización. Bien saben ustedes que una entidad como la que se crea con la ley 1151, que es esta unidad de gestión pensional y parafiscales, pues no tiene ningún otro propósito, o inicialmente no se crea sino con el propósito de ser un ente fiscalizador, que es ese ente que entre a mirar si usted está haciendo bien los aportes a seguridad social, a parafiscales, que entre a revisar cómo usted está haciendo esa metodología. Eso es uno de los objetivos que inicialmente se plantea el Gobierno Nacional en ese momento. Entonces dice, voy a fiscalizar porque hay una evasión, porque hay unos indicios de evasión, porque todos sabemos que la gente no aporta, no todo el mundo aporta correctamente,
y se piensa que ese es el core del negocio, que ese es el core de la necesidad que tenemos. Pero realmente ese core va pasando a otro sistema, a otra prioridad, y hoy por hoy, y desde ese momento también nos dimos cuenta que uno de las cosas más importantes que teníamos que hacer era facilitar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que efectivamente hacer aportes a seguridad social es algo muy complejo. No, realmente no es fácil, no era sencillo, no era entendible, no era, digamos que no habían muchas herramientas, la norma estaba muy dispersa y eso nos hacía muy difícil poder gestionar, hacer que las empresas gestionaran correctamente esos aportes. No obstante, esa responsabilidad que la hemos compartido en múltiples ocasiones con el equipo de Mi Planilla, dando capacitaciones en Bogotá mensualmente y dando capacitaciones en algunas ciudades de este país. También se dan esas herramientas, la unidad ha dado esas herramientas para que se cotice correctamente a seguridad social. No obstante, sí es muy importante tener en cuenta que hay una responsabilidad que también dentro de esa otra responsabilidad que se nos entrega, que es la de velar por todos aquellos que no estaban haciendo las cosas bien. Y pues eso lo iniciamos desde dos perspectivas. Uno, con procesos de fiscalización, ¿cierto? Adelantando procesos de fiscalización y otro, adelantando acciones persuasivas. La segunda, con una oportunidad más o una cobertura más grande, una mayor cobertura donde podríamos llegar a más aportantes, a más interesados de aportar, de arreglar esas situaciones en el sistema de la protección social. Y la segunda, que es estos procesos de fiscalización, que al final del día es esa metodología ejemplarizante donde efectivamente nos damos cuenta que somos potencialmente sujetos de que una entidad de fiscalización nos llegue y nos pueda adelantar un proceso como corresponde. ¿Por qué nace todo esto? Porque básicamente, como les decía, cuando se crea la unidad de gestión pensional en el año 2007, se tenía la percepción de que efectivamente había una evasión, había unos indicios de evasión, pero nunca se había materializado, nunca se había evaluado realmente cuál era esa evasión, nunca se había dicho, oiga, venga, realmente cuánto es lo que equivale a la evasión de aportes a seguridad social. Nosotros iniciamos actividades en el 2010 y en el año 2012 hacemos nuestro primer estudio de evasión utilizando un modelo que, por así decirlo, creamos a partir de un conocimiento global de algunos países donde efectivamente las tasas de evasión eran muy bajitas. Entonces, en Colombia iniciamos en el año 2012 ese estudio de evasión donde nos arrojó alrededor que la evasión en Colombia ascendía alrededor de 16 billones de pesos. Esto no es más sino aproximadamente el 28% del total de lo que se debía recibir en el sistema. Entonces, teníamos ya una debilidad muy grande y era esta situación que se nos estaba aquí generando. Entonces, esa preocupación la teníamos que llevar a un objetivo, una meta que era para el año 2018, reducir esa evasión a un solo dígito y que ese dígito tendiera a cero. ¿Qué es que sea un solo dígito? Pues que sea menos del 10%, donde lo podemos ver allí, efectivamente, estamos hablando de una tasa que en el año 2018 es del 8%, más casi 20 puntos porcentuales de disminución de la tasa, pero desafortunadamente esta no tiende a cero. Y no tiende a cero, ¿por qué? Porque la concentración de la evasión está en un grupo muy grande, en un grupo que son los independientes, y los independientes pues no nos permiten que esa tasa disminuya. No obstante, frente a los dependientes o a los empleadores, sin duda alguna los empleadores han sido muy juiciosos, han venido en un proceso de concientización, de adopción de estrategias y herramientas tecnológicas que permitan hacer una liquidación adecuada de los aportes a seguridad social, y eso ha generado una disminución significativa
de casi 7 puntos porcentuales, que sigue siendo muy grande, que sigue siendo muy importante para esa responsabilidad que se tiene. Frente a los independientes ha habido una reducción significativa, han aprendido los independientes a cotizar a seguridad social. El gobierno nacional ha emitido algunos marcos normativos que han hecho mucho más fácil todo este proceso para esos independientes. No obstante, todavía seguimos muy por encima de ese anhelo que tenemos, que es reducir esa posición. ¿Por qué se generan toda esta inquietud? Básicamente porque nosotros como unidad, acompañado de la preocupación que tiene el gobierno nacional, estamos muy inquietos porque las personas en Colombia no se están pudiendo pensionar. Hoy por hoy lo estamos viendo en esta coyuntura que estamos viviendo, donde escuchamos en cada momento la cantidad de recursos que deben salir del sistema para todos los programas sociales, sobre todo de adulto mayor, que son las personas que en este momento se están viendo más vulnerables, por así decirlo, en esa imposibilidad de poder salir, en esa necesidad de tener un recurso, y vemos cómo el gobierno, a través de sus diferentes programas y destinación de recursos, está generando bastantes recursos para esta población afectada. ¿Y por qué? Porque si vemos en esta gráfica, aquí logramos evidenciar que no alcanza a ser una de cada 4 personas las que hoy por hoy tienen un derecho pensional, estando en la edad y estando en la capacidad para haber accedido a ese derecho pensional. Y hoy por hoy, menos de una de cada 4 personas, menos del 23% aproximadamente de las personas logran obtener ese derecho pensional. Entonces, esto es muy preocupante para nosotros, para la unidad, es muy preocupante para el gobierno nacional, y eso es lo que hace que nosotros estemos incentivando estas necesidades. Como les decía, básicamente lo hacemos a través de una de las metodologías y de lo que vamos a hablar en este tiempo que tenemos, de esa perspectiva de los procesos de fiscalización. Y los procesos de fiscalización se sustentan en un marco normativo que arranca desde la Ley 1151 del año 2007 y el Decreto Ley 169 del 2008. Básicamente en este marco normativo, donde la unidad lo que hace es sustentar las bases para adelantar esos procesos de fiscalización. La Ley 1151 del año 2007 básicamente lo que hace es crear todo el modelo, la estructura de remitirnos a los procesos de fiscalización, cuál es el procedimiento que debemos adelantar para adelantar estos procesos de fiscalización. Y lo que nos dice aquí básicamente no es más sino que nosotros debemos atender las disposiciones del libro quinto del Estatuto Tributario en sus títulos primero, cuarto, quinto y sexto. Y básicamente lo que esto me está dando o me estaba dando era todas esas facultades de adelantar procesos de fiscalización, de pedir información, de hacer cruces de información, de verificar exactitud de las autoliquidaciones, de realizar inspecciones y visitas de inspecciones tributarias y contables para recopilar pruebas de información. Eso era muy importante, todas estas situaciones, y básicamente lo que nos invitaba o lo que nos invita a la unidad o el marco normativo es a tener una serie de herramientas que nos permitan llegar a los aportantes y poder entrar a investigar si efectivamente se están cumpliendo o no con esos requisitos establecidos para aportar correctamente a seguridad social. Entonces, como les decía, pues allí nace toda esta estructura normativa, toda esta estructura legal que nos dice, oiga, ustedes pueden adelantar esos procesos de fiscalización. Y aunado a ello, pues se ven una serie de necesidades, porque cuando iniciamos todo este proceso de ejecución de
de actividades de fiscalización en el año 2010, nos damos cuenta que desafortunadamente se empiezan a presentar algunos problemas, como cuáles. Un problema que se nos presenta de forma significativa es que no tenemos herramientas para hacer obligatorio la entrega de la información. Y entonces eso nos obliga a que empecemos a repensar un poco la estrategia de esa consecución de la información, porque emitíamos requerimientos, esperábamos que los aportantes nos dieran esa información, pero desafortunadamente no teníamos esa retroalimentación necesaria, esa información necesaria para poder adelantar nuestras acciones de fiscalización. Entonces, esa situación nos obliga a repensar un poquito esto y buscar nuevas herramientas normativas que nos hagan un poco más fácil todo este proceso. También nos damos cuenta que empezamos nosotros a generar requerimientos para declarar o corregir o propuestas de actuaciones administrativas o de hallazgos, y los aportantes manifiestan que no quieren hacer los pagos, que no están obligados a hacerlo, y entonces en razón a ello, pues nos generan una complejidad para poder recopilar o recuperar esos recursos del sistema de la protección social. Y esto es lo que origina que con la ley 1607 del año 2012, nosotros busquemos que se genere una nueva competencia. Y entonces allí en esta ley 1607 del 2012, lo que principalmente buscamos es que los aportantes del sistema de la protección social tengan unas obligaciones, tengan una obligatoriedad. Y esa obligatoriedad sea ¿cómo? Con un régimen sancionatorio. Entonces, es allí donde cambia un poquito el lenguaje de ese proceso de fiscalización, de invitarlos, de llevarlos a que nos entreguen la información, de que sea una información clara, una información oportuna, una información completa, y se empieza a volver algo un poco más coercitivo. ¿Coercitivo por qué? Porque aparecen sanciones por las conductas que nosotros estábamos investigando. Entonces, ¿cuáles son esas sanciones? Nace la sanción por omisión, nace la sanción por inexactitud y nace la sanción por no entrega oportuna de la información. Entonces, ¿cómo eran esas sanciones? Entonces, por inexactitud, una sanción que daba, que iniciaba en el 5% cuando se hacían correcciones voluntarias y podía ir hasta el 60% cuando se llegaba a un proceso de determinación de la obligación, y sanciones de omisión que arrancaban más o menos en el 0.7%, y podrían llegar hasta el 12% dependiendo de la cantidad de procesos o de la cantidad de instancias que se pudiesen llevar hacia adelante dentro de estos procesos de fiscalización. Básicamente, entonces vemos que se va volviendo más gravosa esa situación, y eso es lo que nos trae la ley 1607 del 2012. También nos trae la sanción por no entrega de información, que allí nace una sanción donde dice que será de 5 VTs por cada día de retardo en la entrega de la información. 5 VTs que son, o sea, no tenían límite. ¿O cuál era su límite? Realmente sí, sí podría decir que en teoría o en la norma no tendrían un límite. No obstante, las posibilidades de poder adelantar procesos de fiscalización nos decía a nosotros como unidad que esa posibilidad de Andrés, en este momento no te estamos escuchando.
Bueno, vamos a pedir el favor a Andrés que en este momento nos vuelva a compartir su pantalla. Tuvimos como una caída de internet, pero ya lo estamos solucionando. Listo, perfecto. Qué pena con ustedes, pero esto es como que cada día el internet se nos va poniendo más complejo. Bien, entonces les iba diciendo que básicamente la ley 1607 entonces nos dice, oiga, usted entonces va a tener unas facultades de fiscalización de hasta 5 años que difiere un poco de las facultades que estaban establecidas para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde ya hablábamos que para esa fecha, para ese año, la firmeza de las actuaciones tributarias era de 5 años para conductas de omisión y de 2 años para conductas de inexactitud. Aquí se amplía para que sea una oportunidad de tanto inexactitud como omisión de 5 años. Bien, eso es básicamente lo que nos trae este marco general. Y nos dice este marco general que tenemos 6 grandes subsistemas: el subsistema de salud, de pensión, de riesgos, cajas de compensación, SENA y CBF, y que esos 6 grandes subsistemas, la unidad no tiene sino ninguna otra responsabilidad, sino la de velar porque se haga un adecuado, completo y oportuna liquidación y pago de esos aportes a seguridad social. Eso es básicamente lo que nos trae este marco normativo. Luego viene, frente a esta determinación, como les decía, a modificar el proceso de determinación, la ley 1607, recortando también los plazos, o sea, haciéndolos más rápido estos procesos. No obstante, esto tuvo un serio problema que fue el que los aportantes tenían menos oportunidad de poder eh, ¿cómo lo dijera yo? De poder defenderse, de poder tener tiempo para actuar frente a lo que estaba a las disposiciones de la ley. Y eso nos hacía más complejo el proceso a la UGPP, eso hacía mucho más complejo toda esta situación que se nos estaba derivando. Entonces, la ley 1739 del 2014 vuelve y nos amplía esos tiempos, nos ajusta esos tiempos a lo que conocemos hoy por hoy. Y la ley, y también esta ley 1739 nos trae un cambio significativo. Les decía yo que las sanciones iniciaban desde el mismo momento en el cual yo les requería información, o antes de que yo les requiriera información. De hecho, yo no había aparecido en la vida de ningún aportante y ya habían sanciones. No obstante, esto se elimina y básicamente lo que se deja es la obligatoriedad de o imponer sanciones, o nos da la posibilidad de imponer sanciones después de que hayamos requerido información. Sanción que es modificada con la ley 1819 del 2016, donde básicamente solo deja sanciones a partir del momento en el cual yo le notifique requerimientos para declarar o corregir. Y veámoslo en este gráfico para hacer un poquito más fácil todo este entendimiento. Entonces, les decía yo que teníamos aquí un momento inicial en donde hay un requerimiento de información, ¿cierto? Hoy por hoy hablamos que ese requerimiento de información debe ser atendido entre 1 o 3 meses. Eso dependerá si el requerimiento de información es una persona, a un independiente o es a un empleador. Si es un independiente, tendrá 1 mes para entregar esa información, y si es un empleador, tendrá hasta 3 meses para entregar esa información. ¿Cómo debe entregar esa información cuando usted es empleador? Atendiendo las disposiciones de la resolución 0922 del 2018. ¿Qué es básicamente lo que me está diciendo esta resolución? Una estructura o un marco, unos criterios en los cuales se deben estar realizando esa entrega de información, unos parámetros definidos. Entonces, la información de nómina, nosotros les estamos pidiendo que esa información de nómina venga en un formato preestablecido. Hoy por hoy yo vengo liderando también un modelo de certificación de las casas desarrolladoras de software de nómina para que ellas generen el reporte de nómina
como lo requiere la unidad de gestión pensional y para fiscales. Ya estamos a puertas. Yo espero que, bueno, con esta coyuntura que hemos tenido un poco de retrasos, pero esperaría que no más de un mes estemos ya generando esos avales para que ustedes puedan entrar también a la página web de la unidad y saber si su casa desarrolladora de software de nómina genera ya el reporte requerido por la unidad en caso que usted sea requerido. Y entonces eso es muy valioso, es muy bueno porque eso me permite tener esa facilidad de responder y de entender los requerimientos que realice la unidad de forma completa incluyendo toda la información que sea necesaria. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué nos dice esta resolución 0922? Nos dice que también yo tengo que cumplir con unas obligatoriedades de entregar información contable. Entonces yo le voy a pedir una información contable y eso tiene unos atributos específicos, los cuales yo espero que usted cumpla con esos atributos para poderme entregar esa información. Bien, esos son los dos criterios básicos que sobre los cuales nosotros estamos esperando que usted cumpla con esa responsabilidad de entregarnos una información clasificada y bajo una estructura definida por la unidad. Bien, ¿qué es lo que pasa si usted no me entrega esa información? Pues vamos a tener una sanción por no entrega de información que la vamos a ver ahora más adelante. Pero si usted me entrega la información dentro de este tiempo que está convenido, dentro de este tiempo que está establecido, yo voy a tener una fracción de tiempo para hacer el análisis de esa información. Esa fracción de tiempo, ¿por cuánto puede llegar a ser? Hasta 5 años. ¿Por qué hasta 5 años? Porque son las facultades que nos da la administración, la ley, para yo poder expedir actos de requerimiento para declarar o corregir sobre una vigencia. Quiere decir esto que dentro de ese tiempo, como máximo, podría yo tomarme para expedirle un acto sobre una vigencia que le haya requerido. Es decir, que si yo le estoy requiriendo el año 2017, más o menos, que es lo que estaremos requiriendo en estas vigencias, yo podría estar expidiendo el acto por más o menos hasta el 2022, 2023 estaría yo en esa posibilidad de estar expidiendo esa actuación, ese requerimiento para declarar o corregir. Y este requerimiento para declarar o corregir, que no es más sino una propuesta. Es donde yo le voy a decir, oiga, he encontrado, he identificado una serie de inconsistencias, lo invito a que usted las corrija voluntariamente o que usted me presente objeciones para yo poder decir si efectivamente usted cumplió o no cumplió con esas obligaciones. Y es aquí en esta etapa donde, como les decía, después de la ley 18 y 19 del 2016, se generan las sanciones. Entonces, ¿qué tipo de sanciones se nos genera? Se nos genera una sanción que es del 35% en el caso de que haya inexactitud. ¿Inexactitud qué es? Que usted pagó seguridad social por sus trabajadores, pero pagó menos de lo que tendría que haber pagado. Entonces yo le voy a proferir una sanción, le voy a proferir un acto en el que le estoy haciendo una propuesta de unos valores a corregir. Y si usted dice, oiga, sí, efectivamente yo incumplí con esa obligación, pues usted, ¿qué va a hacer? Va a tener que a ese valor que efectivamente tiene que pagar de más, incorporarle una sanción por inexactitud que será del 35%. Pero puede suceder otra conducta, y es que haya una conducta de omisión o mora. Después de la ley 1739 del 2014, del 2014, básicamente de 18-19 del 2016, perdón, nace también un cambio de la sanción, de las conductas sancionatorias. Entonces me decía antes que yo solamente podía sancionar, perdón, yo solamente le podía sancionar por omisión. Aquí me dice, no, usted ya también puede sancionar por la conducta de mora, ¿sí? ¿Qué es la conducta de mora? Que usted tenía afiliado a su trabajador, pero no pagó por ese trabajador. Y eso se presenta en múltiples situaciones. ¿Qué es lo que pasa aquí específicamente? Por ejemplo, cuando se me genera una conducta de mora, cuando usted tiene a Andrés Acero con la cédula 270 afiliado al sistema de seguridad social, pero usted en su planilla paga por Andrés Acero con la cédula 278. Entonces, usted hizo el pago,
pero el pago quedó mal hecho porque no quedó asignado a Andrés Acero con cédula 278, sino por allá a un fulanito de tal que no sabemos que tiene esa cédula. Eso es un error que usted lo tenía afiliado al trabajador, usted muy seguramente pagó, pero pagó mal y eso le genera una mora a ese trabajador, lo cual le va a generar un impacto allí significativo. Entonces, esas conductas de omisión o la omisión que es que usted no tenga afiliado al trabajador, normalmente pasa esto con los aprendices SENA, donde usted muchas veces no tiene afiliados a sus trabajadores o cambian de contrato de aprendizaje a aprendiz de etapa lectiva o de etapa productiva a ser empleado y en esos casos usted puede estar omitiendo la obligación de pagar por esos trabajadores. Entonces puede que usted termine inmerso dentro de una responsabilidad de una omisión, porque usted no afilió a sus trabajadores, a ese nuevo trabajador que anteriormente era aprendiz de etapa productiva, usted no lo afilió como trabajador directo a pensión, no le pagó cajas de compensación y esto ya le genera una conducta de omisión. Y esa omisión tiene una sanción que es de hasta el 100%. ¿Por qué digo de hasta el 100%? Realmente es del 5% por mes o fracción de mes. Pero cuando hablamos de 5% por mes o fracción de mes, tenemos que ese 5% por mes o fracción de mes se llega al 100% después de 20 meses. Y si yo estoy hablando que hoy en el 2020 le estoy fiscalizando a usted el año 2017, pues ya pasaron esos 20 meses, quiere decir que usted ya está en una sanción que es la máxima, que es del 100%. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Esas son las dos sanciones que están inmersas cuando yo le propongo a usted que corrija y efectivamente usted dice, sí, tengo que corregir. ¿Qué tiempo tiene usted para hacer esas correcciones? 3 meses. Usted tiene 3 meses para hacer esas correcciones cuando yo las propongo y cuando usted toma la decisión de corregir. ¿Por qué tiene 3 meses? Porque si pasados esos 3 meses usted no corrige, la sanción se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque pasa a la parte donde ya empieza la revisión para proferir la liquidación oficial. Y la norma a partir de la ley 1955 del 2019 se establece que esa sanción se incrementará en esa proporción. Entonces, se nos va a generar un incremento de la sanción después de que haya pasado el plazo para responder. ¿A cuánto se nos va a incrementar esa sanción? Se nos va a duplicar, puede ser del 200%, ¿cierto? En el caso de omisión o mora, y del 60% en el caso de inexactitud. Entonces veamos que esto nos va a generar un impacto significativo en los aportantes y eso nos podría poner en un altísimo riesgo. Entonces es muy importante yo tener claro cómo es todo este proceso de determinación para saber cómo voy a actuar frente a la administración, porque posiblemente yo vaya a un proceso de discusión, vaya yo a entrar en una discusión con un aportante, como aportante voy a entrar en una discusión con la administración y lo que yo esté discutiendo sea significativamente menor a la sanción que se me va a incrementar por los demás valores. Entonces la recomendación siempre ha sido ¿cuál? Si usted con el requerimiento para declarar o corregir que le ha proferido la administración, usted dice, oiga, no, nada que hacer, yo sí tengo aquí una serie de errores, pues usted corrija esos errores que tiene dentro de esos 3 meses que está establecido por la ley para hacer esa corrección y lo otro, vaya y discútalo en las fases subsiguientes. ¿Por qué? Porque si usted se espera al final del proceso para pagar todo, pues ya le va a ser mucho más gravoso ese proceso y eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que usted discuta sobre lo que tienen que discutir, pero que pague lo que tengan que pagar. Al final del día, las sanciones son unos recursos que van al Tesoro Nacional, pero pues no es el propósito de la unidad. ¿El propósito cuál es? Que usted pague los aportes que tiene sobre sus trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando lleguemos a esa etapa, a esa liquidación oficial, que ya es ese momento que se da después de esos 3 meses que usted tiene para corregir, para corregir o para presentar sus objeciones,
dentro de esos 6 meses siguientes yo voy a proferir esa liquidación oficial. Y cuando yo profiera esa liquidación oficial, pues también le voy a dar una serie de oportunidades. ¿Cuál es esa oportunidad? Que usted dentro de los 2 meses siguientes, usted interponga su recurso de reconsideración. Es decir, que usted demuestre y usted diga, mire, señores, señor director de parafiscales, que es ante quien se interpone el recurso de reconsideración, señor director de parafiscales, yo estaba en un proceso de fiscalización allá con la subdirección de determinación de obligaciones y resulta que yo tengo aquí pruebas, yo tengo aquí evidencias que necesito que usted valore para que efectivamente usted tenga en cuenta que yo no cometí esos errores que ustedes están diciendo. Entonces es muy importante que usted amerite, que usted acredite todas las pruebas que usted considere pertinentes, que usted acredite todo lo que usted considere que sea necesario para poder discutir en ese proceso, ¿sí? Entonces, la invitación acá es que cuando usted se decida interponer ese recurso de reconsideración, usted vaya muy bien documentado, usted acredite todo lo que usted considera necesario y asimismo pues pueda presentar ese recurso de reconsideración para que dentro de ese año que tiene la administración para evaluar ese recurso de reconsideración, efectivamente pueda valorar esas pruebas que usted llegó, pueda valorar todos esos documentos que usted acreditó y efectivamente le pueda tomar a usted o pueda decidir a su favor, ¿cierto? Porque al final del día lo que usted está buscando es eso, que la administración decida a su favor o falle a su favor y usted poder demostrarle a la administración que usted no cometió los errores que se le están imputando, ¿cierto? Entonces es muy importante ese acervo probatorio. ¿Qué pasa si después de ese recurso de reconsideración, el fallo de ese recurso de reconsideración, usted dice, no, a mí no me convence ese fallo, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, yo voy a seguir discutiendo porque yo tengo pruebas, yo tengo evidencia? No hay ningún problema, hágalo. Presente una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para eso tiene 4 meses, presenta esa demanda y puede ir efectivamente allá a esperar a que un juez resuelva en primera instancia y si no está de acuerdo en primera instancia, en una segunda instancia, para que ese juez evalúe su caso y lo resuelva a su favor. Pero eso que es importante que usted tenga nuevamente pruebas, evidencias, soportes, sustento legal, sustento para que efectivamente usted tenga claridad de qué es lo que va a hacer. Bien, esto es muy importante que usted lo tenga claro, porque de esto es de donde se desprenden todos los beneficios que la ley de financiamiento nos trajo. ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces, voy aquí a pasarme estos slides a mostrarles estos beneficios. Son 2 artículos que traen beneficios. El artículo 118 y el artículo 119 de la Ley de Crecimiento Económico, la Ley 2010. Y básicamente estos 2 artículos nos los trae mencionados esta reforma, principalmente para darnos un alivio. El artículo 119 es el que me habla de las terminaciones por mutuo acuerdo. ¿Qué son esas terminaciones por mutuo acuerdo? Son las que se dan dentro del proceso de determinación, el que estábamos ahorita discutiendo. Podríamos hablar que ese proceso de determinación son estos 3 primeros actos administrativos que profiere la administración: el requerimiento para declarar o corregir, la liquidación oficial o el fallo del recurso de reconsideración. En esa etapa que es lo que hablamos de la vía gubernativa, en esa etapa yo puedo presentar una solicitud a la administración que diciéndole, oiga, señores UGPP, yo reconozco mi obligación, yo reconozco que tuve una deuda, yo reconozco que tenía con usted
una responsabilidad, o con usted no, sino con las administradoras del sistema, con mis trabajadores, tenía una responsabilidad y vengo a presentar mi deseo de acogerme a un beneficio de reducción de sanciones e intereses que puede ser del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos valores que me hayan determinado, que me haya determinado la UGPP, sobre el valor no va a haber ningún descuento. Es decir, si a mí me determina una obligación en salud de 1 millón de pesos, yo tengo la obligación de pagar ese 1 millón de pesos de los aportes. Pero ese 1 millón de pesos de aportes, por defecto, a mí me generaba unos intereses moratorios, ¿cierto? El interés moratorio está más o menos en una tasa efectiva anual del 28% efectivo, del 28%. La reforma tributaria de la ley 1819 del 2016 en su artículo 298 me dijo que ese interés moratorio se debería disminuir en 2 puntos porcentuales. Y esos 2 puntos porcentuales entonces me dicen que será el 26% efectivo anual. Si yo estoy hablando del 2017 y estoy hablando de que tenía una deuda de 1 millón de pesos para el 2017 en salud, los intereses moratorios al 2020 serían aproximadamente el 78%, ¿cierto? 26% efectivo anual por 3 años, entonces estaríamos hablando del 78% efectivo anual, del 78% de intereses. Quiere decir que del millón de pesos que yo debía inicialmente, ya de interés moratorio debo 780,000 pesos. Entonces, si ustedes ven, dimensionan esto, ya se me vuelve muy gravosa esa obligación. Y si era una omisión, si ese 1 millón de pesos que me identificó la UGPP de aportes en salud era por una omisión, pues esa sanción por omisión, recordemos que era una sanción que equivalía al 100%, si lo vemos aquí, entonces al 100%. Entonces, si vemos el 1 millón de pesos con una sanción del 100%, suponiendo que yo estoy en la etapa del requerimiento para declarar o corregir, entonces estaríamos hablando que ya debo el total de mi obligación a este momento que me están emitiendo un requerimiento para declarar o corregir sería de 2.780.000 pesos. Entonces, pues tener un descuento del 80% de esa sanción, de esos intereses, pues ya es significativo. Entonces, de los 780,000 pesos, de los 780,000 solamente voy a pagar el 20%. Entonces, si yo tomo mi calculadora y digo 780,000 pesos por el 20%, voy a pagar solamente 156,000 pesos. Entonces, ya tengo un ahorro significativo, ahí de más de 624,000 pesos. Entonces ya eso es un ahorro significativo. Y si adicionalmente a ese ahorro de 624,000 pesos que tengo derivado de esos intereses, le sumo el 80% de ahorro que podría tener de las sanciones, que como les digo es una sanción, si es una conducta de omisión o mora de salud, estaría hablando de una sanción de otro 1 millón de pesos y una reducción del 80%, o sea, 800,000 pesos, solamente voy a pagar 200,000 pesos. Entonces, en total, de 1.780.000 pesos, me estaría ahorrando casi 1.424.000 pesos. Entonces, si vemos, esto es muy bueno, es muy importante que yo pueda tener ese análisis, que yo pueda realizar ese análisis, y la invitación aquí que yo les hago es realice un análisis, realice una simulación de cuánto efectivamente usted se podría ahorrar pagando su obligación dentro de un proceso de discusión, ¿cierto? Porque usted tiene todo el derecho de ir a la discusión. Por ejemplo, usted puede decir, no, vea, yo voy a esperar a ver qué dicen con la liquidación oficial. Y entonces usted dice, bueno, listo, yo voy a hacer ese ejercicio y me voy a esperar a que digan con la liquidación oficial. Y si ahí todavía todavía está vigente el beneficio, que el beneficio va hasta el 30 de junio, no ha habido modificación frente a esto. Aquí hago un paréntesis grande.
el gobierno nacional emitió, dentro de todo este estado de emergencia, emitió un decreto en el cual se suspendían los términos de las actuaciones administrativas. La unidad de gestiones y pensión para fiscales emitió también emitió una comunicación frente a esa suspensión de los términos de los procesos de fiscalización. Quiere decir que desde el momento en el que se inició toda esta coyuntura que estamos viviendo, la administración también ha emitido una suspensión de los términos. ¿Y hasta cuándo se van a restablecer esos términos? Pues hasta el momento en el que se levante pues toda esta emergencia que estamos atravesando. En principio pues será hasta el 30 de mayo que está definido, pero no sabemos si se va a extender esta emergencia. Entonces pues hasta allí diríamos que se suspenden los términos, ¿cierto? Pero es importante dejar una claridad. Se suspendieron los términos de las actuaciones administrativas, no se suspendió el término de los beneficios que fueron establecidos en la Ley 2010. La unidad ha elevado esa consulta al gobierno nacional, le ha indicado, le ha hecho la sugerencia que efectivamente ojalá se promueva esa iniciativa de extender estos beneficios, pero en principio van hasta el 30 de junio, es decir, que por eso es muy importante esta sesión del día de hoy, porque tenemos que seguir haciendo esas simulaciones y esos análisis. Los procesos pueden estar suspendidos, pero los tiempos para acogerme al beneficio van a estar vigentes. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si usted estaba esperando que le llegara le profiriéramos la liquidación oficial para mirar a ver si se acogía con ese acto que usted pensó que le iba a salir más favorable, puede ser que ese término se le esté extendiendo, ¿cierto? Es decir, que más o menos mes y medio se le podría llegar a demorar más el término en el que nosotros emitamos esa siguiente actuación, ¿sí? Y eso tiene un gran problema, que si no se extienden los beneficios, pues usted se va a quedar esperando a que le resuelvan la liquidación oficial y posiblemente no le va a dar tiempo para acogerse a los beneficios de la ley de crecimiento económico. Entonces es muy importante que usted evalúe que si yo me espero más bien a que se profiera esa liquidación oficial o me acojo más bien a los beneficios con el requerimiento para declarar o corregir, donde las sanciones son más bajitas, porque ¿qué pasa? Si usted se espera la liquidación oficial y la liquidación no sale como usted esperaba, tiene que pensar en que esas sanciones se le van a incrementar, si es por omisión o mora, pues al 200%, y si es por inexactitud, al 60%. Entonces ya usted tendrá que hacer un ejercicio financiero y decir, venga, me conviene más la discusión y esperarme a que esto suceda y arriesgarme a que ya pierda el beneficio, o efectivamente me conviene más acogerme al beneficio de una vez y pagar este valor que me está sugiriendo aquí la administración. Ese será un análisis que usted tendrá que hacer y sobre eso usted se podrá acoger a esa reducción. Recuerde que esa reducción no aplica para efectos del subsistema de pensión. No aplica para el subsistema de pensión. El subsistema de pensión habrá que pagar el 100% de los aportes y el 100% de los intereses. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta dentro de la simulación que usted haga para efectos de determinar esa obligación. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Los beneficios del artículo 118, que están dados para cuando usted está en esa discusión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, bien sea en una primera instancia, donde usted tendrá una reducción del 80%, o en una segunda instancia, donde usted tendrá una reducción que podrá ser de hasta el 70%, del 70% de los intereses y sanciones. Nuevamente, no aplica para el sistema de pensión. Entonces, si vemos en este marco, tenemos
dos grandes beneficios que me permiten a mí reducir sanciones e intereses, bien sea al 80% o bien sea al 70%, dependiendo de la etapa en la que yo esté. Tenemos una suspensión de términos que nos ha traído toda esta emergencia, toda esta coyuntura, pero no tenemos suspensión de tenemos suspensión de términos, pero no tenemos suspensión o no tenemos ampliación, más bien, que apenas es el término técnico, tenemos una ampliación de los beneficios que trajo la ley 2010 del 2019. ¿Cómo vamos a hacer estos pagos? Estos pagos los voy a hacer a través de la planilla tipo O. Esta planilla tipo O es una planilla que nació el año pasado con unos beneficios que también venían en la ley 1955 del 2018 y que se van a extender a este marco normativo. Entonces, ¿qué es lo importante de esta planilla O? Lo importante de esta planilla O es que solamente se podrá pagar podrán pagar quienes se vayan a acoger a un beneficio, quienes estén todavía dentro de los términos para acogerse a los beneficios. Entonces eso es lo importante. Primero, yo tengo que garantizar que sí estoy dentro de los términos para acogerme al beneficio. ¿Cuáles son los términos? El primero, que el requerimiento para declarar o corregir me haya sido notificado antes del 28 de diciembre del 2019. Si a mí me notificaron este requerimiento para declarar o corregir antes de esa fecha, yo me puedo acoger al beneficio. Bien, ¿con cuál acto? Con el último acto que me haya sido notificado. Entonces, por eso es importante hacer esa simulación. Si el requerimiento para declarar o corregir es significativamente más beneficioso acogiéndome a esos beneficios que la liquidación oficial, pues presente la solicitud de acogerse a ese beneficio con el requerimiento para declarar o corregir y no espere a que le notifiquen la liquidación oficial, porque le va a salir más gravoso porque ya tendrás que acogerse con esos beneficios, con ese último acto administrativo. Lo primero es, entonces, si yo cumplo esa condición, puedo ir a operador, mi planilla, y hacer el aporte a través de este operador. Recordemos algo muy importante de esta planilla O. A diferencia de la planilla N, que me exige hacer correcciones con el operador con el que inicialmente hice los pagos, la planilla O me permite hacer las correcciones con cualquiera de los operadores. Por eso les hago referencia de, si estamos con mi planilla, entonces yo voy a poder hacer los aportes a través de mi planilla con esa planilla tipo O. Bien, 1. 2. Tengo que mirar muy bien a cuál indicador le apunto, o sea, cuál beneficio es el que me aplica. ¿Me aplica el 80% de reducción o me aplica el 70% dependiendo de la instancia en la que yo esté? Solamente voy a poder corregir por los trabajadores que me haya determinado la UGPP una obligación. Si allí de pronto... ay, no, es que tal trabajador yo tenía que haberle hecho un ajuste y la UGPP no se dio cuenta, no es posible, ¿sí? Es solamente posible por los trabajadores que la UGPP le haya hecho su solicitud. Si en alguna circunstancia excepcional usted no figura en la planilla, en la base de datos del operador para acogerse a un beneficio, no envíe una comunicación a la UGPP diciéndonos, oiga, señor UGPP, es que yo no aparezco en la base de datos, inclúyame en la base de datos. No, si usted cree que cumple con las condiciones para acogerse al beneficio, su lenguaje con la UGPP debe ser, señores UGPP, yo quiero acogerme al beneficio y quiero adicionalmente que me incluya en la base de datos de beneficios. ¿Para efectos de qué? De no perder tiempo valiosísimo, que por esta coyuntura además se ampliaron los términos para ya dar respuesta a esas peticiones, y entonces corremos el riesgo que se levante el 30 de mayo la emergencia y al 30 de junio yo le esté respondiendo su solicitud y ya el 30 de junio se nos venció los términos para acogernos al beneficio y perdimos el beneficio. Entonces tengan mucho cuidado con eso.
hay que ser muy juiciosos, muy rigurosos. Si usted quiere acogerse al beneficio, si usted considera que se puede acoger al beneficio, si usted considera que cumple con todos los requisitos, envíe la solicitud de acogerse al beneficio y allí díganos que lo incluyamos dentro de la base de datos. Bien, no hay que perder ningún segundo, no hay que perder tiempo para esta oportunidad que tenemos. Bien, eso es lo importante. Recordemos que también existe una posibilidad que nos la dio la ley 2010, y es que usted se acoja al beneficio, pero no solamente que se acoja al beneficio, sino que solicite un acuerdo de pago, que puede ser hasta de 12 cuotas. Entonces, usted puede presentar la solicitud de acogerse al beneficio, presenta la solicitud de acuerdo de pago y lo que nosotros le vamos a emitir es un acto diciéndole, ok, le aceptamos a usted acogerse al beneficio con este acuerdo de pago y pagar en 12 cuotas, que puede ser de hasta un año, ¿sí? Máximo 12 cuotas, que sean un año como máximo. Entonces, es muy importante que usted presente esa solicitud en ese sentido si quiere pagar a cuotas. Miren que eso es una gran ventaja, y además tiene algo adicional, y es que ya el interés no va a ser el interés moratorio, sino que pasará a ser un interés de financiación. Entonces, esto está por reglamentar, esto todavía no está dispuesto en pila, no está dispuesto en los operadores, la metodología de pago, pero lo que sí está es en la ley. Y entonces, pues nosotros tendremos que respetar, y de aquí al 30 de junio tendrá que salir el mecanismo para que se pueda hacer ese pago mensualizado proporcional por cada mes de lo que usted haya acordado con la administración. Entonces, con esto, pues considero que podemos resumir esas grandes bondades que tenemos frente a estos beneficios, frente a estas posibilidades que nos entrega el Gobierno Nacional, que en estos momentos de coyuntura tenemos que tener muy presentes. Recomendación: hagan simulaciones. ¿Simulaciones de qué? De cuánto sería lo que tendría que pagar si la UGPP acepta todas las discusiones que yo estoy haciendo. De cuánto sería lo que yo tengo que pagar si me acojo a los beneficios. ¿En qué momento es más importante acogerme a ese beneficio? ¿Ahorita o me espero al acto subsiguiente? ¿Presento solicitud de acuerdo de pago para pagar esto hasta en 12 cuotas? Bueno, son una serie de simulaciones muy importantes que tenemos que hacer, que es el momento justo para hacerlas, para tomar la mejor de las decisiones, teniendo en cuenta este grave impacto que sin duda muchas organizaciones están teniendo en estos momentos por toda esta coyuntura que estamos viviendo, y que pues qué mejor que nosotros pues en una estrategia, en una sinergia, dar toda esta serie de beneficios y oportunidades para que podamos pagar, para que podamos cumplir con esa obligación, para que esa obligación no se nos vuelva más gravosa y nos permita hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, pues eso era lo que les tenía que contar en esta horita de beneficios, que conocieran o recordáramos un poquito ese proceso de fiscalización y esos beneficios que están asociados a ese proceso de fiscalización. Es así que pues entonces quedo a disposición de ustedes para las inquietudes que ya se hayan recopilado allí y podamos irlas resolviendo. Bueno, entonces en este momento vamos a abrir nuestro espacio de preguntas. Voy a leer algunas de las que se encuentran dentro de nuestro chat. Bueno, primero nos pregunta la señora Clara Inés Sánchez: ¿qué pasa cuando la empresa realiza el pago en el sistema BDUA? El trabajador aparece en una entidad diferente al que realmente está. ¿La empresa queda con esa mora o cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, muy interesante esa pregunta. Sí, inicialmente, los errores en BDUA se pueden dar por varias situaciones. Una es porque efectivamente el trabajador se trasladó de una EPS a otra y no nos informó, ¿cierto? Digamos que este es un error, pero no es un error al final del día. ¿Por qué?
porque el trabajador, pues al final del día sí le van a llegar sus recursos. Recordemos que hoy por hoy los trabajadores pueden hacer muy fácilmente su traslado de una EPS a otra, porque ya existe un portal que es miseguridadsocial.gov.co y ese portal nos permite por allí hacer algunas transacciones, por así decirlo. Y una de esas transacciones es el traslado de una EPS a otra y es mucho más práctico, es mucho más fácil hacerlo. Entonces, puede ser una de esas situaciones que se nos esté generando en el que el trabajador hizo un traslado de una EPS y pues al final del día no nos haya avisado y eso potencialmente nos ponga en una situación de un potencial riesgo. Pero puede ser otra situación que se genera en muchas ocasiones y que es que alguien en otro lado de este país al momento de realizar el pago o al momento de realizar la afiliación o al momento de realizar la vinculación con ese trabajador, metió mal el dedo y a la cédula 270, que es de Andrés Acero, la colocó con la 278 y quedó Andrés Acero como si fuera cédula 278 y aparezco en la EPS, no sé, XYZ cuando yo soy de la ABC, ¿cierto? Entonces, ahí sí tendré que entrar a validar muy bien porque, digamos que en todos los casos yo tengo que entrar a validar por qué la EPS que yo tengo por mi trabajador no es la que me aparece en BDOA y eso, pues, contrastarlo a ver si es que efectivamente fue un traslado que hizo el trabajador que no nos avisó o fue que hubo un error en algún reporte de alguna entidad y eso nos está generando el conflicto. Pero sí hay que corregirlo porque o si no se incurriría en la conducta de mora, por lo que los recursos no irían a la EPS que está asignada para el trabajador y esta EPS estaría reportándonos la mora. Listo, bueno, ahora vamos con una pregunta de la señora Nidia González. ¿Qué debo hacer si el NID no está en la base que entrega la UGPP a los operadores pila? Bueno, lo decía ahorita, básicamente si el documento con el que, del aportante que desea acogerse a los beneficios no está en la base de datos, no se espere solamente lo que pasa es que con los beneficios del año pasado que teníamos, qué gran problema tuvimos, que los aportantes enviaban una comunicación a la UGPP diciéndonos, señores UGPP, inclúyame dentro de la base de datos del operador y no más. Y ya con eso se pensó que se acogía el beneficio. Lo que les estoy diciendo es, pidan que sean incluidos dentro de la base, pero si usted considera que cumple los requisitos para acogerse al beneficio, solicite acogerse al beneficio. Entonces, solicita acogerse al beneficio y que sea incluido dentro de la base de datos para que nosotros lo reportemos. Esto normalmente se puede demorar entre 1 y 2 semanas, porque más o menos cada semana, cada 2 semanas vamos a estar nosotros refrescando la base de datos al ministerio para que la comparta con los operadores. Entonces, y pues mientras recibimos la comunicación, yo espero más o menos cada 2 semanas, que usted más o menos en 2 semanas puede estar esperando que pueda aparecer en la nueva base de datos que sea reportada. Entonces, lo importante es que usted presente la solicitud de acogerse al beneficio, con eso ya queda, por así decirlo, congelada ese derecho a acogerse al beneficio y que sea incluido dentro de la base de datos. ¿Para qué? Para que asimismo, oportunamente y antes del 30 de junio, usted pueda estar inmerso dentro de esos posibles o potenciales aportantes a que se acojan a la base de datos. Ahora, ¿qué es importante? Que usted escoja el numeral que efectivamente le corresponde para acogerse al beneficio. Hay una serie de numerales que es desde el 2 al 7, el cual nos permite o es un numeral para cada una de las instancias dentro del proceso. Entonces es muy importante que usted mire, porque si usted coloca el numeral 5, que es el que está en recurso de en demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero usted lo que está es en un recurso de reconsideración, pues no va a aparecer esa información. Entonces tienen que tener muy claro sobre cuál es el acto administrativo que se va a acoger para que efectivamente el numeral que utilice sea coincidente.
Bueno, ahora vamos con la pregunta del señor Samuel Rodríguez. Dice, cuando se recibe un correo con indicios de evasión, pero ya se revisó y todo está bien, ¿qué se debe hacer? Bueno, Samuel, yo normalmente, a mí me parece muy interesante esta pregunta porque eso me da pie, pues digamos que nos podríamos demorar otra hora conversando y explicándole a profundidad, pero lo que le quiero dejar es el siguiente mensaje. Muy rara vez es cuando que la UGPP efectivamente emita una acción persuasiva y no exista un error, ¿cierto? No exista un error. La primera, digamos que hay varias recomendaciones que yo le haría aquí rápidamente. Lo primero, hay que mirar las novedades de los trabajadores, por ejemplo, la novedad de retiro. Digamos que asociada a toda novedad de retiro, normalmente hay un pago de vacaciones, lo que nos permitiría tener un indicio que el IBC para fiscales debe ser mayor al IBC de seguridad social por el pago, el reconocimiento de las vacaciones pagadas en liquidación de contrato. Eso puede ser uno de los indicios que nos está generando. Pueden ser novedades como disfrutes de vacaciones, licencias remuneradas, licencias no remuneradas, suspensiones, que estemos identificando que usted no tomó las bases de cotización correctamente. Puede ser que usted no incluyó todos los pagos que usted le hace a los trabajadores que registra contablemente. Yo en este aspecto principalmente les hago una invitación. Cuando ustedes reciban una acción persuasiva, revisen que todo lo que usted registró en contabilidad por los trabajadores lo tuvo en cuenta para efectos de evaluar si hacía o no potencialmente parte de la base de cotización de seguridad social. Porque recordemos, y les invito a que revisen el acuerdo 1035 del año 2015, que es un documento informativo, un documento orientador más bien, que emitió la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales para recopilar todo lo que son pagos no salariales y que potencialmente esos pagos afectan la base de cotización. Entonces, si usted ya agotó muy bien todas esas posibilidades, que es donde mayormente nosotros encontramos esos indicios de evasión, le invito a que envíe una carta a la unidad indicando que efectivamente usted ya hizo toda esa revisión y que no encontró nada para que potencialmente pues evaluemos pues si efectivamente eh, hay alguna información que usted no haya tenido en cuenta. Recuerde que buena parte de la información que nosotros comparamos es la información oficial, que es información exógena, información reportada a superintendencias, información reportada a todas las entidades de vigilancia y control, con la información de pila. Haga ese match y si ese match definitivamente le da todo bien, pues escríbanos para ver nosotros de qué fuente fue en donde encontramos una posible inconsistencia en la información. Bueno, ahora vamos con una pregunta de la señora Marcela Rodríguez. ¿Cómo se puede saber cuando la empresa tiene sanciones de parafiscales o errores como números de cédulas al momento de pagar los parafiscales? Bueno, no, eso yo le haría la reflexión, esa que eso es netamente una situación que usted se puede dar cuenta al interior. Digamos que hay varias cosas. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales en el año 2012, también con esta ley 1607 del 2012, nos dio un derecho preferente frente a las conductas de mora e inexactitud y, y nos dio la posibilidad de actuar de forma preferente también, por así decirlo, cuando adelantáramos procesos de fiscalización frente a la mora. No obstante, la conducta de mora siempre ha estado y se estará en cabeza de las administradoras. ¿Qué es lo que hace una administradora? ¿Qué es lo que están haciendo las administradoras en su mayoría hoy por hoy cuando detectan esas moras? Es decir, cuando detectan que usted tiene afiliado a un trabajador pero que no pagó en un periodo. Ellas dentro del mes siguiente deben estarle enviando, dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago, deberían estarle enviando a usted una comunicación en la cual le adviertan esa situación que se les está presentando, que hay una afiliación pero que no hay un pago. Eso, digamos que es algo que nosotros como unidad
responsables de emitir los estándares de cobro, le hemos dicho a las administradoras que tienen que hacer para efectos de mitigar esos riesgos de errores que se puedan generar. Pero eso es algo que ha venido de los últimos 3 años para acá haciendo las administradoras. Años anteriores, la mejor o la recomendación que yo le podría hacer, no obstante que la hagan las administradoras, es que tome su maestro de trabajadores y lo compare contra los números de identificación de aportes en pila por cada año, haga un breve match y valide si efectivamente usted sí hizo esos pagos correctamente o no los hizo correctamente, de forma tal que pueda pues oportunamente hacer esas correcciones y no esperar a 5, 10, 15 años que venga un trabajador y especialmente en el caso de pensión a reclamar unos derechos porque no le aparecen unos periodos pagos cuando él trabajó en la compañía. Y esto algunas empresas lo han venido recibiendo algunas cartas de hace con solicitudes de pago de hace 10, 15, 20 años de los fondos de pensiones, diciéndoles que no les aparecen pagos de algunos trabajadores dentro de esta depuración de cartera que se está haciendo. Bueno, para finalizar, vamos a leer una pregunta más. Igual agradecemos a todos por su participación. Entendemos que todas sus preguntas son muy valiosas, pero en realidad pues el tiempo se nos agota. Bueno, vamos a leer nuestra última pregunta de la señora Viviana Poblador. ¿Qué pasa cuando un trabajador que voy a contratar se encuentra en una EPS subsidiada y esta EPS no tiene contributivo? Mientras solicito traslado, ¿a dónde debería enviar esos aportes? Bueno, digamos que esos aportes inicialmente podrían ir a la cuenta mayor del sistema, que es a ADRES, ¿sí? No obstante, la recomendación es hacer la afiliación antes de la vinculación, o sea, hacer el trámite de afiliación, que es lo que tendrá que hacer el trabajador, hacer esa afiliación a una EPS del régimen contributivo y ya de ahí en adelante, pues muy seguramente aprovechar esa posibilidad que tienen algunas EPS, alguna EPS, envolverse EPSS del régimen subsidiado para efectos de esa movilidad, sobre todo en estos casos. Pero recomendación inicial, no haya una contratación sin que antes haya una afiliación a salud. Excepcionalmente y salvo que haya una cobertura o que estén allí en un periodo de traslado, excepcionalmente hacer los aportes a la cuenta mayor del sistema, que es ADRES, pero esto realmente no lo recomiendo porque puede que no haya cobertura, ¿no? Porque si el trabajador llega a tener alguna situación que implique el reconocimiento de la EPS, pues no va a tener cobertura y ADRES no le va a reconocer. Entonces puede terminar la empresa inmersa dentro de esa responsabilidad de hacer el reconocimiento de las contingencias que se deriven de la relación laboral. Bueno, mil gracias Andrés por esta conferencia virtual. Agradecemos mucho este espacio de preguntas que nos has habilitado. Como bien lo decía antes, son muchas las preguntas, pero quizás nos tardaríamos bastante tiempo. No sé si de pronto hay algún canal a través del cual las personas que tienen más inquietudes puedan contactarse. Claro, a través de inicialmente, pues mi planilla, con mi planilla tenemos un contacto muy directo. Si ustedes tienen muchas más preguntas, pues las pueden escalar allí. Ellos las recopilan y nos las envían y nosotros las resolvemos. Hoy por hoy, pues no les ofrezco mucho los canales de atención al ciudadano, porque nosotros como entidad del gobierno, pues nuestros canales de atención en su mayoría están limitados, pues por toda esta coyuntura también han estado limitados, pues acogiéndonos a esta cuarentena. Pero pues excepcionalmente pueden elevar también las consultas de peticiones a través de nuestra página web www.ugpp.gov.co. Lo único pues es que ahí se va a demorar un tiempo en que le llegue esa respuesta. Pero la recomendación
inicial, sin duda alguna, es mi recomendación, pues lo pueden hacer a través del operador. El operador no lo recopila, me lo envían y yo con el mayor gusto, a la mayor brevedad posible, les estaré respondiendo esa información, esas inquietudes que tengan. De acuerdo, Andrés, mil gracias por este espacio. Deseamos a todos que tengan un excelente día. Mi planilla y la UGPP les dan un especial agradecimiento por su asistencia y participación en esta conferencia virtual. Que tengan todos un muy buen día. Gracias.